Buenas tardes, bienvenidos al miércoles. Hoy vamos a hablar con Diego Bernardini, que ya se debe estar conectando porque ahí estoy hablando con él. Él es gerontólogo, está viviendo en México, con lo cual hay varias cosas para hablar con él. Por un lado es cómo está pasando él el aislamiento, cómo se está viviendo allá en México. Y segundo, el tema importante, sensible, que es los adultos mayores, ¿no? El límite entre protegerlos, no discriminarlos, no asustarlos. Así que, bueno, siempre muy interesante hablar con Diego, su visión, tanto también cuando uno se aleja de Argentina y mira las cosas de afuera, la ve en otra perspectiva, así que también cómo está viendo en comparación lo que está haciendo allá en México y lo que está sucediendo acá, mientras acomodo. Y saludo a todos los que se van sumando, a quien saluda ahí, a Gladys Tita, a Sebastián. Bueno, muchas gracias a todos los que se van sumando. A ver, que esto se me frenaron los mensajes, a ver si me mandó Diego. Acá está el doctor Bernardini, pero claro que sí. Vamos a transmitir. Con quien en su foto de perfil está como un rockstar con esos anteojos. ¿Cómo andas, Diego? ¿Qué tal, Guido? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Todo en orden? Bien, muy bien. Acá, llevándolo como se puede. Exactamente. Bueno, vos estás en México, son 2 horas menos, por lo que me dijiste. Así yo estoy tomando Correcto. mate, con lo cual vos estarás por almorzar. Así es. Acá sí, se almuerza un poco más tarde, pero ya ves que con esto también de la cuarentena, los horarios están corridos, así que bueno, Sí, yo estoy tomando estamos... mate porque no almorcé. Exacto. Así que, bueno, primero quiero que me cuentes de vos, cómo lo estás pasando y cómo se está viviendo en México. Yo con vos hablé un par de veces en la tele y siempre te pregunto lo que al principio AMLO había apuntado para un lado, ¿no? López Obrador, y después puso el freno de mano y se alineó con el mundo sensato, tal vez por decirlo de alguna manera. Sí. Mira, aquí en México, bueno, yo ya llevo 45 días más o menos de encierro. Decidí hacer de alguna manera el confinamiento ya 10 días antes Sí, de lo que fue el allá, cambio, el giro, sí, el giro de lo que fue la claro. política pública aquí en México. Como bien dijiste, los mensajes, digamos, que se venían recibiendo desde el inicio de parte del gobierno eran muy cuestionables, muy irresponsables. Después claramente se dieron cuenta que esto se les iba de las manos. No te olvides que México es un país de 126 millones de habitantes. Aquí en Ciudad de Claro. México somos más de 25 millones. Y sobre todo con a ver, yo diría un estilo de vida donde la necesidad de ganar el recurso, el dinero, en el día a día hace que la gente tenga que estar en la calle. Al día de hoy, ya con un confinamiento establecido hasta el día 30 de mayo inclusive, se calcula que así y todo solamente están, digamos, quedándose en la casa el 55% de las personas. O sea, todavía ¿El sigue resto porque habiendo... está habilitado, como pasa acá en Argentina, hay excepciones, o porque no está cumpliendo con el confinamiento? ¿Es sugerido u obligatorio ahí? A ver, es sugerido, te diría obligatorio en el sentido de que solamente deberían estar funcionando las actividades esenciales, pero no con un régimen, digamos, de control, entre comillas, por el poder de policía, como se hizo en Claro. España o como está en Argentina, donde te piden autorización expresa, autorización gráfica. O sea, hoy México está en lo que ellos llaman, o en lo que aquí se dio en llamar la fase 3, que ya es una fase avanzada de la epidemia, donde ya hay brotes en distintas zonas de la comunidad. Ciudad de México es la zona que tiene más cantidad de contagios. En todo México hoy estamos en aproximadamente 16.700 contagios y cerca de 1.600 muertes, la mayor parte de ello aquí en Ciudad de Buenos Aires, perdón, de México, con hospitales, que eso es un tema que también está discutiéndose con la comunicación del gobierno. Se sabe que ya hay hospitales que están sobrepasados. Se está viendo mucha agresión hacia profesionales de salud, hacia los ¿Ah, médicos, sí? sí, de parte de la comunidad. Esto es algo que también ha ocurrido en Ecuador, en Argentina mismo, por Sí, sí, supuesto. sí.
Pero aquí sí, acá inclusive hay cuestionamientos muy fuertes hacia el gobierno en relación al manejo de las cifras. Te doy un ejemplo. Hace una semana atrás, el gobernador del estado de Tijuana, que es en el norte, en el límite con la región con California, en Estados Unidos, decía que en los registros propios tenían, y te hablo de hace una semana atrás aproximadamente, más de 70 muertos, cuando las cifras de fallecidos que daba gobierno central aquí en Ciudad de México apenas pasaban los 35. O sea, había un Claro. desfasaje muy importante que es hoy también lo que se está cuestionando, ¿no? Claro, sí, las cifras es un tema a nivel mundial, ¿no? Aparte siempre se pone en duda, sobre todo porque más allá de la cifra en sí, lo que siempre hay que hacer, y es una comparación con la cantidad de testeos que hay. Acá se habla, bueno, ahora van a empezar a habilitar clínicas privadas para hacer testeos. Al principio era el Malbrán, lo sabe, después lo fueron descentralizando. Allá, ¿cómo es el tema de los testeos? ¿Hay muchos? ¿Han bajado? ¿Hay lo suficientes? Mira, según las referencias, hay un sitio web que seguramente lo conoces, que es Our World in Data, que es uno de Mm, los principales centros de referencia en cuanto a la compilación de claro, información. Hoy está mostrando que México como Argentina realmente son dos de los países con menos grado de registro, de testeo a nivel regional. Este es un tema que a mí me parece que es muy importante porque cuando se habla del testeo, las personas en general piensan que testear significa detectar, saber dónde están los positivos, que es una verdad, pero es una verdad parcial. Yo creo que lo principal del testeo, y por eso es muy importante, es porque el testeo a nosotros lo que nos permite, a los médicos, a los epidemiólogos, nos permite ver cómo se está comportando la curva de esa pandemia o de ese brote, por llamarlo así, dentro de una sociedad o dentro de una comunidad. Pero además de eso, que es lo que hablamos al principio, que es identificar la persona que puede ser positiva, también nos permite de manera secundaria establecer e identificar a quienes fueron los contactos de esa persona positiva, para entonces sí, digamos, claro. hacer ese trazado, ese seguimiento, poder aislarlos, pero por sobre todas las cosas poder darle el mejor cuidado posible. Entonces eso es muy importante. Totalmente. ¿Cómo está la relación, digamos, con Estados Unidos, siendo hoy Estados Unidos un país que está desbordado, donde siempre no hubo lío entre las fronteras, bueno, Trump, el muro, los ilegales y demás? En este caso, ahora, así como sucedió en África en su momento, donde no querían que ingresen europeos a África, se había revertido la situación. ¿Cómo está la situación en el norte de México y la frontera con Estados Unidos? Mira, la relación México-Estados Unidos fue siempre una relación de amor y odio y de conveniencia mutua, eso es Claro. claro. También es claro que es un motivo de preocupación muy importante por varios motivos. No te olvides que la frontera México-Estados Unidos está considerado un tercer país, pero un tercer país en todo sentido, porque no son, en su forma de ser, en su estilo de vida, no son ni mexicanos ni norteamericanos, ni americanos Claro. ni estadounidenses. Y esto es muy interesante porque esto también se expresa en la epidemiología, se expresa en sus condiciones de salud. Vos sabés que, por ejemplo, esa zona, que es una zona yo te diría que es de cerca de 20 millones de habitantes, todo lo que es esa franja y que tiene Sí. ciudades gemelas, por ejemplo, tiene grados de obesidad más altos que México y más altos que Estados Unidos, por Ah, ejemplo. Y mira. esto va acompañado de enfermedades crónicas, que hoy sabemos que son factores muy determinantes en la evolución que puede tener una persona infectada por COVID-19. Hoy la frontera no está cerrada, claramente disminuyó el tránsito entre las personas, pero esto también, te agrego un dato más que es interesante. Hoy Estados Unidos tiene estados donde ya se empieza a permitir la reducción de las medidas de confinamiento y esto seguramente va a impactar en el tránsito, en el trasiego que hay a Claro. través de las distintas ciudades. Diego, bueno, a los que se están sumando, estamos hablando con Diego Bernardini. Él es médico, es gerontólogo, así que los que quieran dejarle sus dudas, vamos a transmitírsela a lo largo de la charla. Yo tengo las mías. Y justamente, viniendo al tema,
que lo he hablado con vos, acá ha generado polémica, el tema de los adultos mayores. Yo leí una nota tuya ya de hace 2 o 3 semanas sobre la discriminación a los adultos mayores, cuando esto estaba también en otra etapa. Hoy en día, repasamos, yo te hablo de las cifras de Argentina, que sé que las sabes bien, pero yo que las tengo que dar, lamentablemente, cuando hablo de, no sé, ayer murieron 10 personas, creo que 9 tenían más de 65 años. ¿Cuál es el límite, no? Porque claramente es una población de mucho riesgo, pero también cómo no sobreangustiar a esa población, cómo seguir, ¿no? Permitiendo sus derechos de libertad, que es lo que muchos se quejaron con esto que había hecho el gobierno porteño, que después dijeron que fue mal comunicado, dieron marcha atrás y todo lo que sucedió. Pero ¿cómo se cuida sin preocupar? Mira, en esto es muy importante el rol, primero, la presencia del Estado y por otro lado también el rol de ustedes, de los comunicadores. Realmente creo que esto nos excede a todos, inclusive a los mismos médicos que muchas veces comunicando intentamos, como todo el mundo, quizás hacerlo de la mejor manera y causamos más intranquilidad. Es cierto lo que decís. Hoy sabemos que si bien toda la población es susceptible de contagiarse, y es la realidad, y estamos viendo también porcentajes elevados en determinados países de personas jóvenes que están falleciendo, la realidad es que en general esto se ensaña mucho más con las personas mayores. A mí me parece que es importante entender a la persona mayor como una persona sujeto de derechos, o sea, con derecho a decidir, con derechos humanos que tenemos todos y que quisiéramos tener hasta el último día de nuestras vidas, y con el mismo derecho a recibir el cuidado, que este es otro tema que se está discutiendo sobre los principios éticos para cómo uno decide dentro de un hospital o de una unidad de cuidados intensivos dosificar o gestionar esa escasez de recursos. A mí me parece que el gran pecado, la gran falta que ha ocurrido con las personas mayores es que se las ha infantilizado. Al no conocérselas, digamos, se busca decidir por ellos en base a estereotipos. Las personas mayores en general... Perdón, ya de por sí cuando lo llaman abuelitos, ¿no? Es un poco... Exacto. Bueno, peyorativo e infantilizado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mira, yo siempre digo que las personas mayores son abuelos de sus propios nietos, no de todos. Y por otro lado, la realidad es que esas personas mayores en general viven solas o viven con su pareja o su acompañante. Es cierto, hay personas mayores que tienen problemas de salud, pero son personas mayores que, como te digo, tienen esa dignidad y tienen esa posibilidad de decidir. La política pública generalmente llega tarde. Y lo hemos visto, no solo en Argentina, lo hemos visto en España, lo hemos visto en Europa, lo hemos visto en Estados Unidos. A mí me consta que en el caso, por ejemplo, puntual del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, han tomado registro de esto. Han creado un grupo de expertos al cual tuve el gusto de ser invitado y nos estamos reuniendo, pero la realidad es que la capacidad de reacción sigue siendo lenta. Hoy estamos viendo que algo que ya se veía venir ocurrió, que son los brotes dentro de las residencias geriátricas, de las instituciones de largo plazo, o lo que es peor, con los profesionales de la salud, que somos los que estamos ahí en la primera línea. Eso te iba a consultar, ¿no? Porque ayer también hablábamos de que lamentablemente un tercer adulto mayor de este geriátrico de Belgrano, que se conoció que había uno de los empleados con coronavirus, contagió a varios, murió. O sea, hay 3 personas que murieron ahí. Otro lugar también en Escobar. Hay irregularidades en distintos geriátricos, y hablando con una periodista en Italia, dice, bueno, que en Italia pasó lo mismo. Se empezó a desbordar la situación en las residencias de adultos mayores, y eso el porcentaje de mortalidad es mucho más alto, lo sabés vos más que yo. ¿Cuál es el error típico? ¿Cómo se puede mantener el cuidado extremo en esas residencias? Donde, por ejemplo, el otro día escuchaba a alguien del sindicato y decía, no, las personas que trabajan ahí no van a estar 15 o 20 días sin salir de ahí por las dudas. Donde también es lógico eso, pero ¿cuál es la solución? Mira, te voy a hacer 2 lecturas de esto que vos comentás. La primera es que el tema de las residencias geriátricas, y sobre todo en Argentina, no es nuevo. Cada tanto nos enteramos de algo que se incendió, de algo que se inundó, y fallecen los ingresados. Esto lo que
El COVID-19 lo que ha hecho con las residencias geriátricas en el caso de Argentina es desnudar una falta de control y de acreditación en su gestión histórica. Eso existió siempre. Te doy un dato. En la ciudad de Buenos Aires hay 483 centros geriátricos habilitados. En Mar del Plata hay 180, pero se estima que el número de centros que no cumplen las de la ley es mucho más alto, y lo viste con lo que pasó hace 2 días ahí en el barrio de Villa Devoto, en la ciudad de Buenos Aires, Sí. un centro que fue evacuado, que había sido clausurado a inicios de marzo y había retomado la actividad. O sea, esto es histórico. Ahora bien, ¿cómo hacemos para que el virus de alguna manera no entre en las residencias geriátricas? Hoy hay documentación que es muy interesante. De esto estamos aprendiendo en el día a día. Hay documentos que se han elaborado en Inglaterra, en Estados Unidos e inclusive en nuestro país. La Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología emitió un documento muy interesante la semana pasada. Hay medidas que ya sabemos que son universales, la distancia, la higiene personal y demás, pero el factor que estamos viendo, porque también las visitas ya dejaron de permitirse en estos centros, es el de los propios trabajadores. Y acá ocurre lo siguiente. Los trabajadores tienen 2 grandes problemas o situaciones que los exponen. La primera es la falta de preparación. O sea, tampoco existe una acreditación para saber cómo está preparado esta persona. Y hoy sabemos que un trabajador bien preparado tiene capacidad de detección temprana, registra y gestiona mejor las normas de higiene, tiene un desempeño totalmente diferente. Pero el otro elemento, todavía más importante, es el hecho de que esos trabajadores, cuando terminan el turno en esa institución, probablemente se vayan a otra, o se vayan a un domicilio, o se transporten en medios públicos. Entonces, hoy lo que sabemos que hay que hacer, porque también lo hemos visto, por ejemplo en España, residencias donde los mismos trabajadores se encerraron con los residentes, no tuvieron contagios. Yo entiendo que esto es difícil de hacerlo, pero tenemos que garantizar 2 cosas. Que ese trabajador pueda reducir, sin tener pérdida económica, que esto es lo que requiere un trabajo intersectorial, reducir su trabajo a un solo lugar y, por supuesto, reducir, siempre y cuando sea posible, el tránsito. Ahora, como medida y como mensaje a la población, si vos me preguntás, yo sé que es muy difícil, sé que cada caso requiere un análisis especial, pero si los familiares tienen posibilidad de llevarse a los familiares residentes, a las personas mayores, a su casa, que lo hagan, que lo hagan. Va a ser un tiempo, va a ser unos meses, unas semanas, pero en este momento, si los quieren, si tienen afecto y los quieren cuidar, llévenselos a su casa. Sí, ahí, como vos decís, cada caso es puntual, porque hay personas que por ahí están en una condición de salud donde necesitan cuidados permanentemente, si por ahí Exacto. uno o no tiene la casa preparada para ciertos cuidados, con lo cual ahí también se le complica. No sé, por eso, ¿cuál es la experiencia en otros lugares? Mencionabas España, yo pienso que acá muchos también están diciendo, y vos lo mencionabas, el trabajador de ese geriátrico suele trabajar en 2 o 3 o después en domicilios, porque con el sueldo de uno no alcanza, no es que uno es un empleado y listo. Con lo cual ahí también se complica la situación de acotar el tránsito. Totalmente de acuerdo. Mira, en España hay más de 1000 residentes registrados cuyos familiares se los han llevado a su casa. Tenemos que entender perfectamente que hay personas mayores que están encamadas, que están con deterioro cognitivo, que están ulceradas. Sabemos que requieren lo que vos mencionabas, un cuidado las 24 horas. Es claro que eso en la casa es muy poco probable que pueda ocurrir, pero la realidad es que si logramos disminuir también la cantidad de residentes dentro de estas instituciones, es muchísimo mejor. Esa es la realidad. Sí, sí, obvio, siempre dentro de las posibilidades, si se puede, es lo mejor. Acá preguntan, ¿qué requisitos tiene que tener un empleado de esos geriátricos? Porque me imagino que hay de todo. O sea, acá dice, bueno, que se le exige ser enfermero, pero es uno que trabaja en la cocina, por ejemplo, o el que trabaja, no sé, en otro sector dentro del geriátrico. ¿Cuáles son los requisitos que tienen que tener para estar habilitados? Estamos hablando de lo ideal, en un geriátrico
Ahora sí, ahora sí. Ah, perfecto. No, digo, en un geriátrico que respeta las normas, ¿no? Que respeta las reglas, ¿no? ¿Qué tiene que tener un empleado de una de esas residencias? Mira, tiene que tener una formación que esté acreditada. Recordemos que en estas instituciones los empleados, los trabajadores tienen múltiples funciones y hay distinto grado de calificación. Pero la realidad, a grandes rasgos, hablando de cuestiones genéricas, tenemos que saber que esas personas se han capacitado para esta cuestión. Y también tenemos que entender que hay cosas que hemos aprendido con el transcurso de esta pandemia. Por ejemplo, hay un circuito, el circuito de entrada, que tiene que tener lo que se llama una zona limpia, una zona Claro, aséptica, donde las personas puedan cambiarse, puedan modificar, puedan tener las normas de higiene si vienen del exterior para después poder ingresar. Pero también sabemos que se debe disminuir la circulación dentro de la institución, dentro del geriátrico. Cuanto menos personas estén circulando, por ejemplo, el personal de cocina, que fue el ejemplo que me mencionaste, lo ideal es que sí, el personal de cocina no salga de la cocina, ¿de acuerdo? De esa claro. manera va a ser una fuente potencial de contagio menos que va a estar dando vueltas por la institución. Mira, vos lo dijiste, es un desafío porque la realidad es que dentro del concepto de residencias geriátricas, las hay de este tamaño y con esta calidad y las hay de esta otra. Entonces, es muy difícil, y esto vuelvo al anterior, es una deuda histórica que tenemos de poder acreditar, de poder gestionar este tipo de instituciones. Así como se están preparando en todos lados, pero me refiero acá, Tecnópolis, el predio de la Rural y demás, con camas, ¿sería una posibilidad de hacer algo así para llevar a adultos mayores a una situación tal vez más cuidada o es algo imposible? Mira, yo lo veo un poco imposible y poco operativo. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es que las personas mayores en este momento circulen lo menos posible. Y esta circulación al menor grado posible dentro de la comunidad implica los que están viviendo en su casa, que estén en su casa. No hay necesidad de salir, no hay Claro. necesidad. Hay otros recursos que se pueden utilizar desde un vecino, un familiar, un pedido de ayuda. Yo estoy seguro que en esta época nadie se va a negar a prestarle ayuda a una persona mayor que viva sola o que tenga problemas. Y dentro de las residencias, lo que te decía, hoy la experiencia que hemos visto es que las residencias que de alguna manera se han cerrado, han, digamos, establecido una barrera de contacto con el entorno exterior, han tenido los mejores resultados. Pero a grandes rasgos, Guido, yo creo que todo esto ha desnudado la falta de atención que le estamos dando a las personas mayores. Porque parecería ser, la realidad es que todavía estamos pensando este siglo XXI como se pensaba el siglo XX, con un indicador, con un dato duro, pero tan poco objetivo como es la edad. Seguramente vos y quienes nos están escuchando conocen personas que tienen 70, 80 años, que viven solas, que tienen proyectos de vida, que deciden por sí mismas. Bueno, esto es lo que hay que hacer. No, es que aparte, bueno, lo hablas en tus libros y demás, de esta nueva tercera o cuarta edad, donde hoy en día una persona, mi viejo tiene 72 años, y hasta cuando le permitían salir, jugaba al tenis 3 veces por semana, tenía proyectos, se iba de viaje, con lo cual, al poner la vara de 65 años, 70 años, hay mucha gente joven y que aparte se siente más joven de la edad que tiene, y realmente no le gustan estas medidas. Y si ven generalizar está, a veces se comete un error generalizando, pero hablando por ahí de estadística, ¿cambió vos en tus consultas o en lo que veías, cambió desde que comenzó la pandemia hasta ahora la reacción de los adultos mayores? En su momento se decía, están muchos en la calle, esa tosudez de que no le va a pasar nada, no sé qué. ¿Fue cambiando eso a lo largo de estos días? Mira, yo recibí muchos mensajes, recibo muchas consultas. Cuando hablamos de las personas mayores se manifiestan como vos lo estás diciendo, pero doctor, tengo 75 años, 80 años, vivo sola, me cocino sola, tengo mis amigas, manejo mi tablet o tengo mi teléfono o toda mi vida viví sola y quiero que me dejen decidir. Y es así, realmente es así. Ahora, también hay un tema, los hijos, los familiares, la comunidad.
que los mayores son tosudos, que los viejos son testarudos. A ver, yo no creo que sean más testarudos que ninguno de nosotros. Yo creo que esos vuelven a ser estereotipos. O personas familiares que de repente llaman y te dicen, estoy muy preocupado porque mi padre no se duerme. Bueno, pero tu padre está todo el día metido dentro de su casa, se duerme una pequeña siestita después del almuerzo y ya eso le descoordina el sueño nocturno. Claro. Y parecería ser, y esto te cuento algo, esto es un punto que estamos discutiendo en el protocolo que se está trabajando con el gobierno de la ciudad, la capacidad o no de medicar a las personas mayores. Esto es una barbaridad, pensar que con medicación vamos a lograr que las personas mayores duerman más, estén más tranquilas, o te lo voy a decir literalmente, o nos jodan menos, porque es realmente lo que la gente muchas veces piensa por dentro y aunque no lo dice. Entonces, esto es una barbaridad, lo de medicalizar, así como también es una barbaridad decir, le vamos a dar el respirador a un joven de 20 años claro. Y no a una persona de 70. ¿Qué pasa si ese joven sale después con un auto después de la pandemia, alcoholizado o drogado, o simplemente a exceso de velocidad, tiene un accidente y se mata? O sea, nadie puede garantizar esto. Además, la juventud no es sinónimo de éxito, de belleza y de un montón de cosas. Yo creo que lo que nos está planteando esta nueva longevidad que vos mencionaste y en la cual generalmente hago mucho hincapié, es que la edad forma parte de un pensamiento del siglo pasado. Estamos en el siglo XXI. Mirá, ayer el gobierno de España, el presidente Pedro Sánchez, ya empezaron a hablar de la nueva normalidad a través de esas fases, 4 fases de desescalada, sí. De reducción. Bueno, esa nueva realidad va de la mano, por ejemplo, de esta nueva longevidad. O sea, donde las personas mayores manejan vigencia, no manejan productividad, manejan aporte, manejan proyectos de vida. Respetémoslo. Claro. Pensémonos nosotros Diego, como mayores. Sí, pongámonos en el lugar del otro, la famosa empatía, para hacer más ameno y más humano todo esto. ¿Cuáles son también las complicaciones colaterales de todo esto en cuanto a los adultos mayores y al resto de la población? Por ejemplo, el otro día hablaba con un médico oncólogo y decía que cayeron los controles por las visitas, lógico, hay reducción ¿no? para transitar y demás, pero en ciertas edades los controles son más frecuentes. ¿Cuáles son las consecuencias colaterales de lo que estamos viviendo? Esto que comentás es cierto, y los datos son coincidentes. Lo que ha ocurrido en Europa y lo que ha ocurrido en Estados Unidos es que, por ejemplo, disminuyeron cerca de un 40% las consultas cardiológicas y las neurológicas, fundamentalmente en urgencias, lo que expresa, digamos, infartos o crisis coronarias y accidentes cerebrovasculares, lo cual no quiere decir que hayan desaparecido. O sea, esto sigue ocurriendo. Claro. Y lo que estamos viendo, lo que se está viendo, es que las personas llegan tarde a la consulta, muchas veces fallecen en sus casas. Esa es la realidad. Yo lo que suelo decir, y lo que por lo menos manejo con mis pacientes, es que hoy los médicos tenemos muchos recursos. Tenemos el WhatsApp, tenemos el teléfono, tenemos la receta electrónica, tenemos la foto, como me ha pasado, de hacer yo recetas, sacar una foto, mandarla por WhatsApp y que eso sea validado por la farmacia. Ya después habrá tiempo de llevar el papel, por llamarlo así. Entonces, yo creo que hoy los médicos, primero tenemos múltiples recursos para comunicarnos con nuestros pacientes. Lo otro que tenemos que hacer entender a nuestros pacientes es que es cierto, a menos que se trate de una urgencia, no hay que ir a los hospitales. La evidencia también nos está mostrando que los centros hospitalarios y los profesionales de la salud, lamentablemente muchas veces por falta de equipo, por falta de normativa o por equipos defectuosos, algo que nos estamos viendo permanentemente está ocurriendo en el mundo, estamos siendo las principales fuentes de contagio. Entonces, claro. No hay necesidad, no solo de la población, de las personas mayores que vayan a ver al médico. Nos podemos comunicar con ellos de muchas formas. Diego, para cerrar, ¿sos optimista? ¿Cómo ves la situación de ahora en más? ¿Cómo ves el futuro cercano? Que hoy en día a veces el futuro cercano pasa a ser lejano. En cuanto a lo que está pasando, por un lado, como médico, es decir, con la información que manejás, que entendés, que analizás de otra manera, y como ser humano. Mira,
Mi opinión está teñida de cierto escepticismo porque es mi obligación como médico, generarme preguntas y en este caso generarlas en voz alta. Yo creo que Argentina tiene una serie de espejos muy importantes para mirarnos y para poder pensar ese futuro del cual hablas. Uno es Europa, el otro es Estados Unidos. A mí cuando en marzo, a fin de marzo, me estaban preguntando por el tema de las clases en Argentina, yo sacando esa diferencia que había con Europa, hablaba de que en Argentina las escuelas se iban a volver después de las vacaciones de invierno. Hoy eso ya está estipulado en España, por ejemplo. Yo creo a grandes rasgos que esta pandemia va a ser al mundo lo que el 11 de septiembre fue a Estados Unidos, que cambió todo, reconfiguró todo. Los aeropuertos, los controles. Todo. La forma de vincularnos, la seguridad, todo. O sea, cambió las reglas de juego. Fue un game changer, como se suele decir. Creo que el año 2020 no va a tener nada que ver con la normalidad que existía antes de todo esto. Creo que en el 2021 vamos a seguir viviendo esta circunstancia y todo esto va a empezar a tender a llevar a una cierta normalidad previa a la pandemia una vez que aparezca la vacuna. Esto es real. Y para la vacuna, en este momento, la Escuela de Salud Pública de Londres tiene 120 líneas de investigación registradas en el mundo. Hoy estamos viendo cada una en qué etapa está y sabemos que falta entre 1 año y 1 año y medio. Pero en lo personal, estoy muy preocupado con lo que está pasando en Argentina. Estoy muy preocupado porque Argentina son muchas Argentinas. Una cosa es la ciudad de Buenos Aires, otra cosa es el conurbano, otra cosa son las ciudades del interior. A mí me preocupa fundamentalmente el conurbano, que tiene un espejo más similar a lo que ocurre aquí en México, donde hay una desigualdad social brutal, donde a veces por los mensajes que se reciben se piensa que la cuarentena ya pasó. Yo invito a que me pregunten, a que me digan qué país levantó la cuarentena apenas con el poco tiempo que llevamos nosotros. Y la realidad, Guido, que vos también lo estás viendo, que cada vez se ve más gente en las calles de Buenos Aires. Entonces, yo sinceramente estoy muy preocupado porque me hago una pregunta en voz alta, ¿no? Si Europa la pasó tan mal, si Estados Unidos la está pasando terriblemente, si China recién ahora está retomando cierta actividad después de más de 4 meses, ¿por qué en Argentina la realidad debería ser diferente? Yo no quiero que piensen que uno quiere ver muertos, que quiere ver ambulancias, no. Pero, a ver, tenemos 2 situaciones previas. A mí me tocó estar involucrado porque era parte en ese momento del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud de Nación, en la primera gestión del doctor Ginés González García. Me tocó estar en la Organización Mundial de la Salud ese mismo año en Ginebra, en el 2009, cuando fue la gripe A, el H1N1, donde quien entonces era de la OPS vigente, y que es muy peligroso mezclar política con salud. Entonces, cuando uno tiene esas experiencias previas y ve lo que está pasando hoy y lo que está pasando en tiempo real en el mundo, tiene la obligación de generar y generarse preguntas. Claro. Entonces, yo creo bueno, que en Argentina nos quedan todavía semanas difíciles. Esperemos bueno, que sea de la mejor manera posible y aliento particularmente a las personas mayores a que se queden en sus casas, que sepan que esto va a pasar, que hemos pasado momentos más difíciles y que son nuestra fuente de sabiduría, nuestro capital social y son quienes nos cuidaron cuando éramos chicos. Así que cuidémoslos a ellos ahora. Diego, muchísimas gracias por tu tiempo, siempre Guido, muy interesante lo que conversamos. Un gusto grande, cuidarte, gracias por la posibilidad. Un abrazo muy fuerte. Hablamos, gracias Diego. Chao. Chao. Ahí pasaba el doctor Diego Bernardini, gerontólogo desde México, un panorama desde lo que se está viviendo allá, viendo también a la distancia, pero muy metido con lo que está sucediendo en la Argentina y lo que repetimos y lo vamos a seguir haciendo. A cuidarse, a cuidarnos nosotros, a cuidarse los adultos mayores y a cuidarlos a ellos y a cuidarnos entre todos para que esto pase de la mejor manera posible, con el menos costo posible, porque de eso se trata. Gracias por haber estado ahí. Queda la charla acá en @Radio Mitre y nosotros nos reencontramos a las 8 de la noche. Chau.